Al matí de Catalunya Ràdio. És un plaer rebre un mestre, un dels homes que personalment un més admira, i és el director de Le Monde Diplomatique en espanyol, es el señor Ignacio Ramonet. Señor Ramonet, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por volver a Catalunya Radio en un momento convulso, en un momento donde usted habla de sadismo económico. El discurso oficial consiste en decir, sí, este sufrimiento evidentemente hay que soportarlo, y hasta hay que soportarlo, yo diría, con alegría, nos dicen, porque gracias a este sufrimiento vamos a sobrepasar la crisis y vamos a poder entrar en un ciclo nuevo, ¿verdad? Entonces estamos hablando finalmente de sadismo y estamos hablando de dirigentes que quisieran que fuésemos masoquistas, pero cuando votamos y elegimos a un equipo en función de un programa, ese equipo, cuando llega al poder hoy, descubre que, en definitiva, no tiene poder. El poder hoy no está en la política. El poder está en los mercados financieros y, en el caso de la Unión Europea, está también, digamos, en la tecnocracia europea. Es decir, que hoy, cuando un mandatario, por ejemplo, ha habido elecciones en España en noviembre del año pasado, se ha elegido a un equipo conservador, efectivamente, que tiene un programa que se puede discutir, evidentemente, pero este mismo equipo elegido, que tiene la legitimidad democrática, en realidad va a tener que someterse también a los tratados europeos que le indican, le marcan un territorio muy preciso en el que se puede mover y fuera de él no se puede mover. Y, por ejemplo, el euro, la adopción del euro es, evidentemente se dice, un avance, seguramente, pero en todo caso es una pérdida de soberanía en política monetaria. Un país soberano tiene la maestría de su moneda y puede hacer con su moneda lo que quiere, ¿verdad? Y tiene un banco central que emite moneda, puede devaluar una moneda frente a una crisis como la que estamos. Esto ya los estados de la Unión Europea, de la zona euro, no pueden hacerlo. Efectivamente, lo que estamos viendo es desde que empezó esta política de austeridad, o sea que en la medida en que los gobiernos obedecen y aplican estas políticas de austeridad, paradójicamente, las agencias de calificación disminuyen la deuda de los estados. En vez de gratificar a los estados diciendo, bueno, están haciendo un buen trabajo, el sacrificio de los ciudadanos está sirviendo, etcétera. No, dicen, efectivamente, prácticamente hoy, el valor de la deuda española está a nivel de bono basura. Muy cerquita. Moody's se ha comportado, pero Standard & Poor's así la puso. A un escaño del bono basura. Bueno, entonces los ciudadanos pueden decirse, entonces, ¿para qué ha servido y para qué sirve lo que estamos haciendo? ¿O a dónde nos llevan? Mire, porque esta lógica se está viendo que no funciona. Es que no funciona, es que sencillamente lo que estamos constatando es algo enorme, es que el capitalismo neoliberal no funciona. Lo que ocurre es que no se dice. Y lo que ocurre es que seguimos, digamos, el sistema sigue en esa vía férrea, digamos, sin salirse de la vía, porque no tiene otra. Pero se acaba la vía. Pero se acaba ya porque vamos hacia el despeñarnos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, ¿qué se está esperando? Se está esperando que la ciudadanía se subleve, como está ocurriendo en Grecia en particular, donde más exasperados están. Y yo pienso que efectivamente los ciudadanos, el pueblo, porque hay que utilizar una palabra sencilla, sí, el pueblo está entrando en escena, ¿verdad? El pueblo está dándose cuenta de que estamos en un sistema que políticamente, digamos, está muy limitado, porque digamos, los grandes partidos de gobierno no encuentran una solución para salir de este atolladero, que los mercados, el modelo económico que se está aplicando es un modelo que solo exige sacrificios sin perspectivas de salida. Nadie ve la salida del túnel en este momento, nadie la ve. ¿Cómo se sale de esta situación, de un endeudamiento de este nivel? Bueno, en general nunca se ha salido mediante el método que se está aplicando ahora, que es el método de estrujar, ¿verdad?, de presionar a las sociedades. No hay ningún ejemplo de salida. Si te cargas la máquina, al no crecer, es imposible que pueda devolver nada. Imposible. Tenemos a Grecia ante los ojos, que lleva 5 años haciendo esa política y cada año está peor que anteriormente. Es decir, que solo los ciegos no lo ven, pero es muy difícil no darse cuenta de que son políticas que no conducen a una salida de crisis. En general se sale por una guerra, así se ha salido en otros momentos, por una hiperinflación que hace que la deuda desaparece, porque evidentemente la moneda no vale gran cosa, o tercero, porque no se paga la deuda sencillamente.
Con lo cual, si nos quedamos con la tercera, señor Ramonet, si hacemos suspensión de pagos todos, ¿qué pasa? En América Latina, muchos países dejaron de pagar la deuda cuando América Latina estaba tan endeudada en los años 80. Fue lo que ocurrió en América Latina con únicamente el Fondo Monetario y las sociedades se sublevaron. Y por eso tenemos ahora tantos gobiernos en América Latina, de Brasil a Venezuela, de Ecuador a Bolivia, a Argentina, a Uruguay, que son gobiernos que se han construido democráticamente y han sido elegidos electoralmente contra ese modelo de sacrificio de la sociedad y de liquidación, digamos, del estado de bienestar. Dicen que son populistas. Claro, le llama populista porque estamos desde un punto de vista que es el punto de vista del capital, evidentemente. Claro, dicen, por ejemplo, bueno, se gastan los recursos del petróleo en crear escuelas y en crear hospitales. ¿Qué especie de populistas, evidentemente, cuando el dinero del petróleo lo que hay que hacerlo es colocarlo en un paraíso fiscal y tener a la población, 70% de la población en la pobreza. Así es como hay que hacer, si se es responsable. Pero esos irresponsables se gastan el dinero del petróleo construyendo vivienda social para la ciudadanía. Si cogemos la historia de España es la historia de una oligarquía que ha mantenido a sangre y fuego su dominación sobre las clases populares, ¿verdad? Y efectivamente de eso se salió prácticamente en los años 60 apenas, ¿verdad? Después de siglos de esta confrontación de una pequeña oligarquía con una masa popular maltratada. Y hoy, precisamente, en apenas 2 generaciones, vemos que de nuevo está la amenaza de la pobreza eterna para muchas familias. Y es obvio que la gente no entiende por qué esto se produce cuando España es un país que tiene recursos, y en particular recursos humanos, para poder salir de esta situación. El momento es muy duro, obliga mucho al periodismo, parece que puede ser un gran momento para su resurgir, pero ¿en manos de quién están los medios? Hay esta preocupación en los ciudadanos. Un medio que pertenece a un grupo financiero, que pertenece a un grupo empresarial, ese medio está defendiendo el interés colectivo de la sociedad, que es un poco la misión de todos los medios, o está defendiendo los intereses particulares del grupo empresarial al que pertenece. Hay que ver cómo los medios en general hoy, para darse cuenta sencillamente de cómo los políticos han perdido poder, es que hoy, por ejemplo, la prensa a veces dice que libres somos porque criticamos a tal político y tal, lo maltratamos y tal, cosa que no era posible hace 15 o 20 años. Claro, no era posible hace 15 o 20 años porque los políticos tenían mucho poder. Era el poder entonces. Era el poder entonces. Ahora no tienen poder, entonces se les puede maltratar como nos dé la gana. A veces con razón, evidentemente, pero no se maltrata a los grandes empresarios que están en la sombra y menos aún a los poderes financieros, a los mercados financieros que se desconoce y sobre los cuales se investiga demasiado poco. Entonces, es la prueba de que necesitamos digamos, unos medios de servicio público de gran calidad. Usted no solo pone el foco en analizar las causas y el comportamiento, sino también cómo actuamos nosotros desde el medio. La primera vez que me enamoré fue de usted, fue en el momento cuando hablaba de la falta de capacidad de análisis que podíamos tener en algún momento determinado los periodistas, como por ejemplo en un conflicto armado, con unas imágenes que muchas veces la inmediatez de la información nos llevaba a hacer uso de ellas y no a reflexionar o tener el punto de análisis justo. Gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Muchas gracias. Y no deje de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Con placer, con el mayor placer. Hasta muy pronto. Hasta muy prontito. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.